Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar, por favor. Bueno, el día de hoy hablamos de las nuevas acciones y medidas para evitar contagios de COVID-19. Antes de iniciar, quisiera agradecer públicamente al presidente de la República por esta preocupación hacia la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, este gran reconocimiento que hace a los habitantes de la ciudad, solidarios, participativos. Como siempre hemos dicho, nosotros anhelamos estar a la altura de los habitantes de la Ciudad de México, así que muchas gracias al presidente por esta reflexión y este llamado que hace a los habitantes de la ciudad, por este reconocimiento que hace a los habitantes de la ciudad y pues esta especial atención por la difícil y complicada situación que nos encontramos en la Ciudad de México frente al COVID-19. Así que muchas gracias al presidente. Estas son las hospitalizaciones en los hospitales públicos y privados COVID-19 en la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, tuvimos un crecimiento o hemos tenido un crecimiento muy importante desde hace ya varias semanas. En los últimos 2 días ha habido una estabilización. Estamos hoy en 3,917 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, de las cuales 3,019 son personas que están en camas generales y 898 personas en camas con intubación. Y es muy importante decir que en 7 días, en los últimos 7 días, tuvimos un aumento de 285 camas ocupadas adicionales. Esta es la evolución diaria de la ocupación hospitalaria. Hay un crecimiento, no está desde el mes de mayo, como ustedes pueden ver, es desde el 27 de julio, no viene en estas gráficas el pico de mayo, y también pueden ver ahí cómo a partir de este periodo hubo primero un incremento en la capacidad hospitalaria de manera muy importante, es la sombra azul o el color azul que está en las gráficas de mi lado izquierdo. Y después hubo una reducción, dado que muchos de los hospitales comenzaron a atender otras enfermedades, no COVID, y hoy se están recuperando estas hospitalizaciones e inclusive en algunos casos incrementando. Entonces estamos en este momento en camas generales en 61.4% de ocupación hospitalaria, aunque va a crecer esta semana y la próxima. Camas con intubación, 43.9%, y en general la capacidad hospitalaria de las dos es 56.29%. Recuerden que una cama con intubación siempre se puede usar como una cama general y no al contrario. Adelante. Evidentemente, en noviembre hemos tenido un incremento, que es el que hemos estado reportando todos los viernes y todos los días en el informe diario. En noviembre tuvimos un incremento en ingresos promedio diario de 297. Aún no llegamos a la situación, o más bien en noviembre no llegamos a la situación de junio, pero sí un incremento importante de septiembre a octubre y a noviembre. Esta es una información que, como mencionamos, nuestro objetivo es llegar a 20,000 pruebas diarias. Logramos la meta el día de ayer de 18,742 pruebas, de las cuales alrededor de 4,000 siguen siendo PCR, ¿es así? 4,000 siguen siendo PCR y el resto son las pruebas de antígeno, que son pruebas rápidas, que en media hora se da el resultado. Y como pueden ver, a partir del 23-24 de noviembre comienza este incremento muy importante que creemos que ha sido fundamental en la ciudad para no entrar a un proceso de crecimiento exponencial.
porque realmente de las llamadas por teléfono posteriores a que hacemos a las personas que salieron positivas, en un porcentaje muy alto, casi el 95%, se encuentran en su casa resguardadas. Nuevas acciones y medidas para evitar contagios de COVID-19. Estas son las 9 medidas. 1. Un llamado a la población a volver a quedarse en casa, salir solo lo necesario y a espacios abiertos, uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Como lo dijo el presidente, creemos que la población de la ciudad, y así lo ha demostrado no solo durante la pandemia, sino en general, ha sido muy responsable, muy solidaria, evita contagiar a los demás. Entonces, este llamado que estamos haciendo a todos y a todas de nuevo, a regresar a quedarnos en casa, obviamente salir a lo necesario y en la medida de lo posible salir siempre que vamos a salir de casa para salir a dar la vuelta, siempre que sea en espacios abiertos, dado que en espacios cerrados es donde mayor número de contagios hay. Segundo, vamos a reducir al mínimo a partir de lunes la operación del gobierno de la ciudad. Durante los últimos meses se fueron abriendo, más o menos desde agosto, se fueron abriendo muchas de las oficinas del gobierno de la ciudad, muchísimos trámites al público comenzaron a abrir y a partir de lunes hemos decidido reducir al mínimo indispensable todos estos servicios, es decir, los trabajadores del gobierno de la ciudad regresan a su casa y las ventanillas al público se reducen al mínimo y de igual manera va a salir en la Gaceta Oficial esta misma determinación para todos los organismos autónomos, incluidos la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. 3. Fortalecer el trabajo desde casa en oficinas privadas. Hemos visto también en los últimos meses que aun cuando no está permitido regresar a las oficinas, es una de las actividades que no se había abierto, aún así han estado regresando muchas oficinas privadas. Entonces estamos orientando nuevamente para que todas las oficinas privadas regresen a trabajar desde casa. Es un llamado a todos los empresarios que tienen distintas actividades con personas que trabajan en oficina para que a partir de lunes regresen a trabajar desde casa. 4. Una campaña intensiva de comunicación para alertar a la población. 5. Vigencia y fortalecimiento de las medidas sanitarias actuales que hemos planteado en las últimas semanas y un llamado al cumplimiento por parte de las empresas, que realmente a partir de esta reunión que hemos tenido con las cámaras ha sido muy importante, pero es un nuevo llamado, sobre todo al 30% de aforo, que se cumpla el 30% de aforo y el uso de cubrebocas ahí en donde hay lugares cerrados y en el caso de los restaurantes, pues las medidas que hemos ido planteando y fortalecer las mesas al aire libre. 6. Filtros dosificadores en el centro histórico. Hasta ahora, al principio teníamos filtros dosificadores. ¿Qué quiere decir esto? Que buscábamos que no se saturara el centro histórico con filtros que estaban conteniendo los aforos. Ahora habíamos reducido esos filtros nada más al uso de gel, dar cubrebocas y a las orientaciones generales, y estamos regresando a que varios de estos filtros sanitarios se conviertan nuevamente en filtros dosificadores. De igual manera, las nuevas reglas para la central de abasto y en las tiendas y centros comerciales que lo requieran. Es decir, regresamos a que en las tiendas de autoservicio, en las tiendas departamentales, se cumpla el 30% de aforo y todas las reglas sanitarias y los filtros. Vamos a fortalecer las colonias en emergencia sanitaria,
el fortalecimiento del trabajo territorial. Ahora vamos a explicar cada una de estas medidas y las medidas para comercios. El incremento en el número de pruebas, es decir, nosotros vamos a llegar a las 20,000, la próxima semana es nuestro objetivo, pero también IMSS e ISSSTE van a entrar a el incremento en el número de pruebas. Y 9, recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria. Y lo más importante es este llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a que entre todos contengamos la pandemia y reduzcamos los contagios. Nos unimos al llamado del presidente de la República, es un llamado del presidente y de la jefa de gobierno. 1, si no tenemos nada verdaderamente importante, no salir a la calle. 2, si hay necesidad de salir, guardar la sana distancia y agregamos que sea principalmente en espacios abiertos. 3, comuniquémonos por teléfono o por videollamada con nuestros familiares y amigos en esta temporada decembrina. Es muy importante evitar las grandes reuniones familiares y felicitarnos en esta ocasión nuevamente por teléfono, por videollamadas. Estemos solo los que habitamos la misma casa. Repito, evitar estas grandes fiestas familiares, es de nuevo celebrar en familia, adornar nuestro hogar para estar alegres con la Navidad, pero evitar las grandes reuniones familiares, que es justamente donde hemos visto y se ha visto en otros países, que es el mayor número de contagios. No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos. 6, si presentamos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, hablar de inmediato para recibir atención médica al 55 56 58 11 11, que es el número de Locatel. Obviamente el presidente habla en todo el país, en nuestro caso es el 911, y aquí vamos a integrar el punto de utilizar el SMS 51 51 5. Adelante. Si presentas síntomas, procura hacerte una prueba en los kioscos que se instalaron en todo el país. Aquí nosotros también vamos a agregar si estuviste en contacto con una persona que tuvo COVID. Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte, no te esperes, sobre todo si padeces enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda, regala afecto, cariño, amor, no lo compres. Y 10, vamos a ampliar el número de camas, equipos, doctores, enfermeras para que a nadie le falte la atención médica de calidad. Lo más importante es que no nos enfermemos, es mejor prevenir que lamentar. Este es el llamado que hace el presidente de la República y es el llamado al que nos unimos a todos los habitantes de la Ciudad de México, así que es un llamado del presidente de la República y de la jefa de gobierno. Como dijimos, es tiempo de regresar a quedarnos en casa, salir solo lo necesario y espacios abiertos. Estamos insistiendo en eso, en el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Si tienes síntomas, hacerte la prueba y aislarte. Si es posible, las compras las deberás realizar solamente una persona del hogar. No hagamos fiestas, reuniones ni posadas con amigos ni familias. Es tiempo de proteger a los más vulnerables. Esto es muy importante. Recuerden que los más vulnerables al COVID-19, adultos mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión u obesidad. Esta es una campaña que iniciamos ya desde hace una semana y que vamos a continuar. Se ha usado en otros lugares del mundo con mucha fuerza y ha sido muy importante como información a la población. Es evitar espacios cerrados poco ventilados, lugares concurridos y contactos sin sana distancia y el uso de cubrebocas. Y particularmente a las personas que están en riesgo, si estuviste en riesgo, eso quiere decir si estuviste cerca de una persona que dio positivo, si estás esperando el resultado de tu prueba, si eres positivo, aunque no tengas síntomas, siempre quédate en casa, no salgas a contagiar.
Entonces, como ya dijimos, es el número 2, operación al mínimo de instituciones de gobierno y organismos autónomos. Adelante. 3, utilización de trámites digitales. Recuerden que ya teníamos un programa nosotros de gobierno digital que lo hemos ido acelerando producto de la pandemia, y recuerden todos los habitantes de la Ciudad de México que hay muchísimos trámites electrónicos, que no tienen que ir a la ventanilla, que lo pueden hacer desde una computadora, como el refrendo de la tarjeta de circulación, la renovación de la licencia también la pueden hacer de manera electrónica, la alta de vehículos nuevos también se puede hacer de manera electrónica, la manifestación de impacto para construcción, aclaración de actas del registro civil, ya no necesitan ir personalmente al registro civil, ya lo pueden hacer también de manera electrónica, la ventanilla única de los establecimientos mercantiles, todo eso se puede hacer ya en línea, la constancia de no antecedentes penales y no antecedentes registrales, y recuerden la denuncia digital, aun cuando la Fiscalía pueda llegar a reducir la denuncia presencial, van a estar muy atentos, eso nos lo mencionó el día de hoy la fiscal general, a la denuncia digital como si hubiera sido una denuncia que se presente directamente en las agencias del Ministerio Público. 4, trabajo desde casa de oficinas privadas. Estamos llamando a las oficinas privadas a que en efecto regresen a el trabajo desde casa. No está permitida la operación presencial de oficinas y corporativos privados. A pesar de ello, tenemos conocimiento de que algunos han retomado actividades y por ello vamos a intensificar la verificación y la inspección en estos espacios, y en caso de estar abiertos, pues se procederá a la clausura. 5, vigencia y fortalecimiento de las medidas sanitarias actuales, que ustedes ya las conocen para restaurantes, y sobre todo el tema del aforo, los horarios es muy importante que se mantenga. El programa de Navidad, que ya empieza desde ahora en muchos centros comerciales, en tianguis, la implementación de protocolos sanitarios. Ayer tuvimos una muy buena reunión con los 16 alcaldes y alcaldesas y están trabajando también de manera conjunta en esto. Es esto de, se van a posponer las ferias y las romerías, y las celebraciones deberán ser reducidas a 10 personas. Recordamos también, aprovechando, que la Basílica de Guadalupe va a estar cerrada a partir del 10 de diciembre. Estamos ampliando el código QR para identificación de casos. Primero, aun cuando formalmente no es obligatorio el código QR por las personas que no tienen teléfono, sí estamos pidiéndole a todos los negocios en donde hemos establecido el código QR que pongan un letrero muy visible para orientar al uso del QR. No solamente es poner la fotocopia o la impresión del QR al que deben con el celular registrarse los que entran a estos establecimientos, sino que sea en un lugar muy visible y que tenga un letrero que oriente a quienes entran a estos lugares de utilizarlos. Y se incluirá un mecanismo para validar el número celular de la persona vía SMS. E iniciamos a partir de la próxima semana con el código QR en el transporte público. En otras ciudades como Tokio, por ejemplo, ha sido muy importante, se utiliza. En algunas ciudades de China también se utiliza y ha sido muy útil. El código QR en el metro, en trolebuses, en RTP y en el Metrobús a partir de la segunda mitad de la próxima semana, y vamos a hacer una segunda fase en el transporte concesionado. Repetimos, no es obligatorio, no es que no se va a dejar subir a alguien si no tiene teléfono celular, pero sí se va a colocar en un lugar, y recuerden que es para beneficio de los que usan el transporte público. De esta manera van a poder saber en algún momento a través de su propio teléfono celular si es que estuvieron en contacto con alguien positivo. Otras acciones en transporte, vamos a hacer una campaña importante del uso riguroso del cubrebocas, la orientación como lo hicimos al principio en el metro con personas que portan carteles
de guardar silencio para evitar los contagios y la sanitización constante de las unidades, que también se había abandonado un poco y que estamos orientando a que se recupere. 11, profundización de la intervención en las colonias en emergencia sanitaria. Esto es, creemos, innovador y creo que va a ser muy importante. En algún momento lo han probado varias alcaldías, lo probó la alcaldía de Iztapalapa, un reto de 0 contagios, también lo han probado otras alcaldías y otros estados de la República, y vamos a entrar a esto, a todas las colonias, particularmente las de emergencia sanitaria, las de atención prioritaria. Es un reto a la población para ir reduciendo los contagios, y aquí ya no solamente va a ser participación ciudadana y Secretaría de Salud quien esté tocando casa por casa, vamos a invitar a los comités de participación comunitaria a que nos ayuden, a que sean vigilantes de la salud de su propia colonia, de su propio pueblo, de su propio barrio. Vamos a entrar a un programa de participación ciudadana para fortalecer las diversas medidas, la comunicación, la información, incrementar la identificación de sintomáticos, lugares de contagio y envío directo a prueba, y las campañas de información, y como ya lo reportaron algunos medios de comunicación el día de hoy, vamos a regresar a que las patrullas estén informando de todo esto a la población. El incremento de pruebas para aislar casos, hemos llegado a 18,000 pruebas por parte de la Secretaría de Salud y algunas pruebas que hacen otras instituciones de salud, pero el INSABI, como yo lo había informado, va a adquirir más pruebas, de tal manera que se van a sumar en las clínicas de salud del ISSSTE y del IMSS. Va a ser poco a poco, pero la idea es que ellos puedan llegar también a cerca de 10,000 pruebas diarias adicionales. Entonces, esto va a ayudar muchísimo porque estamos focalizando la intervención a la identificación de positivos, a su aislamiento y a su cuidado médico. La 13, con el incremento de pruebas, se intensifica, como lo hemos dicho, y así lo vamos a hacer, el seguimiento médico, las instrucciones médicas de cuidado y el aislamiento para las personas positivas, las llamadas a Locatel para asegurar el aislamiento y dar seguimiento a síntomas. Y recordarles a las personas que pueden descargar su comprobante de enfermedad para poder avisar en sus trabajos en comprobante.covid19.cdmx.gov.mx, y para ello es muy importante que registren su teléfono celular cuando se van a hacer una prueba. Y estamos trabajando con el Gobierno de México de manera muy coordinada, con el IMSS, con el ISSSTE, con el INSABI, con el SINSAE, para recuperar, y con Sedena y Marina, que además tenemos un enorme agradecimiento por el Plan Marina y el DN3 en el COVID-19 para la Ciudad de México, que ha sido fundamental para la atención de las necesidades hospitalarias. Estamos recuperando y ampliando camas reconvertidas para ampliar la capacidad hospitalaria. Por lo pronto se están incrementando 600 camas más. En particular, nosotros estamos haciendo, desde hace ya más o menos un mes, lo estábamos trabajando, una unidad temporal particular en el Hospital General Ajusco Medio, que va a tener oxígeno y todo lo necesario. Se amplía también para recuperar su nivel original la unidad temporal Citibanamex, y aquí quiero agradecer profundamente a todas las entidades privadas, a los empresarios que nos están ayudando de manera desinteresada y con una participación realmente increíble. Vamos a dar un reconocimiento público a todas estas empresas que particularmente nos están ayudando en el Citibanamex. Ha sido su ayuda invaluable, y además ahora van a seguir invirtiendo de recurso privado para poder ampliar el número de camas a tener la capacidad original en la unidad temporal Citibanamex, y de igual manera la Sedena, Marina y el IMSS. Además, la Sedena nos está ofreciendo 120 camas de observación, que ya vamos a poner a disposición información, y centros de aislamiento voluntario. Hay algunas personas, esto estuvo en algún momento, no se usó mucho, pero hay personas que recientemente nos han pedido en distintos lugares
que prefieren aislarse para no contagiar a la familia en caso de ser positivos y vivir en un lugar con mucha gente. Recordarles que siempre está el aislamiento voluntario de Marina y el IMSS está poniendo también lugares para las personas que son asintomáticas, pero que son contagiosas obviamente y existen estos sitios. Así que recuerden, las nuevas medidas son un llamado a la participación de la ciudadanía y a la corresponsabilidad de todos. Y este llamado, otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables, llamamos a la corresponsabilidad ciudadana, a este gran pueblo de la Ciudad de México que siempre participa, apoya, que es solidario, a volver a tomar nuestras medidas de sana distancia y protegernos y proteger a los demás. Me acompaña Oliva López para cualquier pregunta que tengan, Clark también para cualquier pregunta a la DIP y también Pepe Merino a distancia nos acompaña para esta información. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández del Universal. Doctora, buenos días. Me gustaría primero preguntarle, hoy no nos dijo bien, ¿en qué color estamos? ¿Estamos en naranja? ¿Ya estamos en rojo? Sí, estamos en el mismo, como le hemos llamado, naranja al límite, es el mismo. Más allá del color del semáforo, lo que es muy importante es que es un llamado distinto a partir de hoy a la ciudadanía. Ya no estábamos insistiendo en llamar a quedarnos en casa, en solamente salir a lo necesario, en salir al aire libre, todas estas medidas que pusimos justo cuando salimos de la emergencia sanitaria y pasamos al color naranja, estamos regresando a estas medidas. Entonces, sí hay un cambio, digamos, de las semanas pasadas a esta. ¿En qué sentido? No en cerrar una cosa, cerrar otra, cerrar otra, cerrar otra, sino este llamado a la población. Es un llamado distinto. Es un llamado, de nuevo, al decálogo que presentó el presidente de la República, al cual nos unimos, y además, en nuestro caso, por las condiciones de la Ciudad de México, siempre hemos llamado al uso de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, que sigue siendo muy, muy importante, y todas las medidas adicionales que hemos venido tomando en la ciudad, el fortalecimiento de los kioscos de salud y atención al COVID, y todo este programa que hemos venido desarrollando, que creemos que ha sido muy importante, particularmente el número de pruebas que estamos incrementando a partir desde hace una semana. Hablaron de una ocupación del 56%. Sí, así es. El presidente hoy en la mañana decía que la ocupación era del 69%. ¿A qué se debe esa diferencia? No sé si... Sí, es el tema con Secretaría de Salud. Hay algunos hospitales como el City Banamex, por ejemplo, que no se está considerando en ese registro. Pero si regresamos a la ocupación, en el caso de las camas generales sí está arriba del 60%. Estamos hoy en el 62%. Doctora, cuando se hablaba del semáforo naranja y pasar al amarillo y regresar al rojo, se decía que pues si rebasaba el límite de ocupación hospitalaria por más de 2 semanas, pues se regresaría al rojo. Pues ya estamos más de 2 semanas, ya estamos más cerca de regresar al rojo. Yo creo que todos sabemos lo difícil que ha sido la pandemia en el mundo entero y particularmente en la ciudad. Cuando inició la pandemia en la ciudad, estamos hablando de finales de febrero, el primer caso que hubo, marzo, abril, mayo, junio, julio. La verdad es que nadie esperaba que iba a durar 8 meses, 9 meses ya llevamos de pandemia. Y es muy importante las distintas informaciones que han venido saliendo de artículos científicos, de conocimiento de la enfermedad,
la ampliación de la capacidad hospitalaria y también lo que ha sufrido la población durante este tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo, y es muy importante, es apelar a la conciencia ciudadana, a la información, y eso es algo que es particular en esta ciudad y que en eso coincidimos con el presidente de la República, que aquí la gente es muy perceptiva y nos ayuda mucho. Entonces, este llamado a decirle a la ciudadanía, está subiendo el número de hospitalizaciones, está subiendo el número de contagios, y es muy, muy importante estas nuevas medidas y este llamado que estamos haciendo. Entonces, creo que todos somos sensibles a esta situación. Como siempre digo, se pueden después tomar otras medidas, siempre, pero creemos que este conjunto de medidas que estamos tomando nos va a ayudar a no entrar a una exponencial de crecimiento hospitalario. Esperamos que lo que hemos vivido en estos días sea parte de esta realización de pruebas y estas acciones que hemos venido tomando en la ciudad, esta estabilización de los últimos días. Pero, como ustedes saben, revisamos diario, todos los días, de lunes a domingo. Hoy tenemos reunión con las instituciones del Gobierno de México, habíamos regresado a reuniones 3 veces por semana, regresamos a una reunión de todos los días, de lunes a domingo, para estar pendientes, y hoy hacemos este llamado a los habitantes de la Ciudad de México. Doctora, es importante saber, porque toda la gente está con esta angustia, y más bien ya ni siquiera es angustia, sino ya hasta lo piden. ¿Por qué no regresar a rojo? No es toda la gente, hay algunos que lo plantean. Pero hay mucha gente que ya lo está pidiendo porque pues ven que pues no se hace. O sea, hay algunas cosas que son de percepción, mucha gente, otra gente. Yo tengo una percepción también de la ciudadanía. Y el tema aquí, fíjense, en el lenguaje estamos regresando a un llamado a la población. Aquí, cuando se hizo la emergencia sanitaria, que se llamó a la población a quedarnos en casa, la gente respondió muy bien. Estamos apelando a esa participación ciudadana. Aquí hemos llamado en particular, por ejemplo, al uso de cubrebocas, y si ustedes revisan que muchas entidades internacionales han hecho estadísticas de en qué ciudades del mundo se utiliza más el cubrebocas, la Ciudad de México aparece en los primeros lugares, y nosotros seguimos pensando que el cubrebocas es una buena medida. Entonces, hoy estamos apelando a la ciudadanía a regresar a casa, a no hacer fiestas. Si ustedes recuerdan, el 10 de mayo nadie se puso con la policía a prohibir fiestas por todos lados, sino sencillamente la ciudad con la ciudadanía respondió a este llamado. Entonces, estamos haciendo este llamado y no nos vamos a equivocar. Cuando se actúa en favor de la democracia, cuando se actúa sin tomar toques de queda ni estas medidas, nunca se equivoca uno. Y estamos hoy, dada la circunstancia difícil que hemos vivido, con esta pandemia terrible para todo el mundo y en particular para nuestra ciudad, en este llamado a la población. Y vamos a ver en las próximas semanas este llamado. Siempre hay sus excepciones, como siempre decimos, pero es un nuevo llamado. El presidente de la República dedicó hoy su mañanera completa a este tema, por ser un tema de relevancia, de importancia, y además se lo agradecemos muchísimo. Entonces, es un llamado a la ciudadanía y no es que además no hagamos nada más. O sea, ya estamos trabajando con el Gobierno de México en ampliar capacidad hospitalaria, en ampliar el número de pruebas, en ampliar la utilización del QR, que ha sido de una ayuda enorme, y en eso agradecemos a la DIP, a la cantidad de pruebas que se están tomando, que nuestros médicos, enfermeras de la Secretaría de Salud han sido realmente unos héroes, no solamente en los hospitales, que muchas veces nos referimos a los hospitales, pero el trabajo que han venido realizando de toma de pruebas de los kioscos en los centros de salud es nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento.
Y de igual manera nuestros compañeros de Participación Ciudadana que han estado trabajando de la mano con Secretaría de Salud, con la DIP, que desde el principio apoyan con la entrega de el programa Hogar Responsable y Protegido, que tocan casa por casa, que dan información. Realmente ha sido muy importante este trabajo en la ciudad y estamos fortaleciendo ese trabajo. Y ahora llamando a la ciudadanía que nos ayude también a tocar casa por casa, a hablar con sus vecinos, a fomentar este reto de regresar a una situación de reducción de contagios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la ciudad. Es distinto a lo mejor a lo que se hizo en Chihuahua, a lo que se hace en Jalisco. Allá, si se acuerdan, multan a la gente que anda con cubrebocas y ha habido abuso policial por eso. O se persigue con la policía. Aquí la policía orienta a través de las patrullas, reparte cubrebocas. Entonces es un llamado a la ciudadanía a que seamos responsables y estamos convocando a la corresponsabilidad ciudadana. Doctora, por último, la estrategia de las camas, de la ampliación de camas, ¿no sería tapar el sol con un dedo solamente? Porque, pues, aumentan más camas, pero sigue habiendo más contagiados. Imagínate si no ampliáramos el número de camas. Te lo pongo al revés. Es tanta la responsabilidad de todas las instituciones de salud del Gobierno de México, de la Sedena, de la Marina, que están fortaleciendo a la Ciudad de México y pues nuestro mayor agradecimiento y de parte nuestra también y de parte de los empresarios también. O sea, ciudad solidaria. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Retomando el tema que planteaba mi compañero Eduardo sobre las camas, esta ampliación les está dando un margen de maniobra, haciendo la comparación con la misma ocupación, una reducción del 5%. ¿Qué tanto influye esta ampliación en los indicadores que tienen con la Secretaría de Salud, doctora? ¿Cómo? No te entendí la pregunta, Carlos, disculpa. Con esta ampliación de 600 camas, les da a ustedes una reducción, si tomamos en cuenta la ocupación hospitalaria actual, de un 5% se reduce con esta ampliación que plantean. ¿De qué manera está jugando esta ampliación en el indicador, en uno de los 14 indicadores que contemplan para evaluar el semáforo? Lo que estamos planteando es que, y lo más importante, pues es que no falten camas para atender a las personas que enferman gravemente. Ese es el objetivo. Y aquí, en particular, el Citibanamex no ha entrado al ¿cómo le llaman al indicador a la red Irak? Que aquí siempre lo hemos incorporado, ¿no? No entra a la red Irak por ser una unidad temporal, que ya se va a abrir también para que tengan esa información. Ok, y también me gustaría preguntar, la implementación del código QR en el transporte público, ¿qué pasa si en ese momento una persona ingresa y dan cuenta de que esta persona es positiva? Recordemos que hubo una encuesta de Evalúa donde señalaba que 15 de cada 100 personas no se mantuvo en casa a pesar de los síntomas COVID. Claro, Carlos, te platico. El mecanismo del código QR está diseñado para ser preventivo, para que las personas que ya estuvieron en riesgo tomen las medidas conducentes. Si hay una persona que es positiva, pues en ese momento va a poder ingresar aunque use el código QR. Lo único que va a pasar es que todas las personas que estuvieron en contacto ahí le va a notificar. ¿Esto por qué pasa? Primero porque pues tenemos que cotejar con los datos diario, todos los días, para ver hacia el pasado quién estuvo en una situación de riesgo. Y también es importante que está diseñado para ser preventivo, para evitar que el contagio se propague, que tú, que estuviste en una situación de riesgo, entres en contacto con personas vulnerables y si tú desafortunadamente te contagiaste, se lo pases. Está hecho para romper cadenas de contagio. No es un tema punitivo de evitar que las personas con COVID, que muchos de ellos tienen que moverse en la ciudad para hacer cosas como ir a una farmacia. No queremos hacer un tema punitivo, es preventivo para evitar los contagios de la siguiente ola, la siguiente cadena que ellos podrían generar. Ok, y también me gustaría
Doctora, ¿qué capacidad podrían tener estos centros de aislamiento voluntario y qué es lo que puede encontrar una persona que se busca aislar en estos centros? ¿De qué forma le pueden ayudar con estos centros de aislamiento voluntario? Sí, uno lo tiene la Marina, ya vamos a dar las direcciones, o son 2 de la Marina, y el IMSS también, que inclusive está abriendo sus puertas en el centro de aislamiento de Huastepec, que tiene para habitantes de la Ciudad de México. Es particularmente para las personas que resultan positivos, que viven en una casa que a lo mejor que es muy pequeña y no se pueden aislar de sus familiares. Entonces se abre esta posibilidad y tienen todas las facilidades. Se les da la comida gratuita, se les da agua, pueden quedarse con su celular para poder hablar por teléfono y es voluntario. En el momento que quieran salir, pueden salir. Nada más tiene una característica, que es que no es para personas de alto riesgo, es decir, ¿por qué? Porque pueden ponerse mal ahí y requerirían una ambulancia para llevarlos al hospital, etcétera. Entonces es para personas que son en general asintomáticas, que no tienen diabetes, hipertensión, etcétera, y que pueden irse ahí y ahí se les va a dar de comer, es un lugar agradable, tiene espacio libre, etcétera, y no se les cobra absolutamente nada, al contrario, se les da la comida de manera gratuita, solo si tienen que llevar su prueba positiva de COVID. ¿Datos? ¿Cuál es la capacidad que podrían alcanzar estos centros de aislamiento voluntario? Sí, entiendo, por ejemplo, que la Marina llega casi a 600 o un poco más. Les damos la información completa. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias. Continuamos con Sara Pantoja, de Proceso. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días, secretaria Sara. Clark. Primero, nada más precisar, doctora, estas 600 camas que menciona es en toda la infraestructura, no solo de los hospitales de la Ciudad de México, o sea, de la Secretaría, la CEDESA, sino de IMSS, ISSSTE. O sea, ¿son 600 camas en general que se van a ampliar? Sí. No, que se van a recuperar, que se habían estado utilizando para otras enfermedades y la idea es que todavía inclusive se pueda crecer a algunas más. A partir de esta semana que viene se comienzan a recuperar todas estas camas y también hay reuniones permanentes con el Gobierno de México para algunas otras áreas. Por ejemplo, estamos pidiendo al INSABI que acelere el equipamiento del Hospital Topilejo, que ya está prácticamente terminado y que ellos lo van a equipar. Estábamos viendo probablemente que se iba a abrir en marzo y entonces estamos viendo la posibilidad de que se acelere para que se pueda atender ahí también a pacientes COVID y algunas otras áreas que están revisando de manera muy importante. Un convenio con privados que anunció el presidente de la República también, que apenas va a iniciar, no solamente para atender pacientes no COVID, sino también ahora para pacientes COVID de manera gratuita. Entonces, aparte de estas 600 camas, se está buscando ampliar un poco más y en la idea de que esta estrategia integral que estamos haciendo del llamado pues muy importante a la población y ampliar el número de pruebas todavía de las demás instituciones nos permita pasar una circunstancia en la que el mes de diciembre, enero, en fin, hasta que llegue la vacuna podamos sobrepasar esta situación y siempre, como digo, podemos tomar otras medidas si es necesario. Ok. Doctora, en cuanto a la pregunta de Eduardo, de por qué no regresar al rojo, le quiero preguntar si la iniciativa privada le ha hecho alguna petición de manera particular a usted para que no regresemos al rojo, en el sentido de no volver a cerrar todas estas actividades. O sea, ¿la iniciativa privada le ha pedido a usted de manera particular esto? No, así de, por favor, no regrese al rojo, no. Lo que es evidente, y es evidente para todo, pues para todos los empresarios, es que pues han pasado tiempos muy, muy complicados, muy difíciles. Recuerden que pues hemos vivido una crisis económica histórica en la ciudad, una pérdida de empleos de casi 300,000 empleos. Afortunadamente, a partir del mes de octubre comenzaron a recuperarse estos empleos
Entonces, pues obviamente están viviendo una situación muy compleja. Y eso nos lo dicen cada vez que nos reunimos. Yo me reúno muy seguido con las cámaras, ahora pues es a distancia, de manera virtual, pero me reúno muy seguido con ellos, pero ellos nunca han dicho, por favor, jefa de gobierno, no regrese al rojo, no, sino que externan sus preocupaciones. Si se acuerdan, hace 15 días estuvieron presentes en la conferencia de prensa siendo solidarios con los habitantes de la ciudad, porque yo no diría con el gobierno de la ciudad, sino con los habitantes de la ciudad. Gracias, doctora. Ahora, tomando en cuenta, doctora, usted nos lo dice muy seguido que la hospitalización, el 29% de la hospitalización en la Ciudad de México es para personas que habitan en el Estado de México. Yo le quiero preguntar si usted ha hablado con el gobernador Alfredo del Mazo para ver si le puede ayudar a la ciudad, al gobierno de la Ciudad de México con recursos económicos para, no sé, comprar más pruebas o ayudarles en la ampliación de estos hospitales que están en la Ciudad de México. Es decir, me da la impresión de que la infraestructura de la Ciudad de México está cargando, no sé si es la palabra correcta, pero para atender habitantes del Estado de México. ¿Hay ayuda económica del gobierno de Alfredo del Mazo? Sí, tienes razón, sigue habiendo más o menos el 30% de las hospitalizaciones en todas las instituciones que atienden en la Ciudad de México son de habitantes del Estado de México. Platicamos muy seguido con el gobernador del Mazo, hemos hecho muchas estrategias conjuntas. No se han aportado recursos, pero estamos por hablar pues para que nos ayuden. Yo creo que lo ideal sería que ellos implementaran este sistema de pruebas rápidas en los municipios conurbados del Estado de México. Eso ayudaría mucho para la identificación de casos positivos y su aislamiento y evitar que pues se pongan graves, ¿no? Y además pues cortar la cadena de contagios, obviamente. Entonces, Pepe Merino también muy seguido habla con el equipo del Estado de México, muy seguido. Les estamos también pasando tanto al Estado de México como a otros estados de la República la experiencia del QR. Nos han llamado de distintos estados y con gusto, de manera gratuita y con toda apertura, les vamos a pasar toda la información para que ellos la tengan. Y todo el know-how de este tema, toda la metodología y el conocimiento para que lo puedan implementar. Entonces yo creo que lo ideal sería, y en ese sentido nos vamos a comunicar con el gobernador, que ellos implementaran y compraran sus propias pruebas rápidas para que pudiera implementarse este sistema de kioscos que ha sido muy exitoso en la ciudad. Entonces, digamos, por el momento no hay esa ayuda económica al gobierno de la ciudad. No hay un tema de que hayan aportado recursos económicos, pero hay mucha comunicación y coordinación. Bien, doctor, y por último, si me permite, cuando toca este tema de que en Jalisco se multa a las personas que no usan cubrebocas, también hace un par de días el gobernador de Jalisco anunció que las clases presenciales podrían regresar el 25 de enero. Yo le quiero preguntar si esta situación sería posible en la Ciudad de México o si permanece en la idea de que sea hasta el semáforo verde que regresen los alumnos a los salones de clase. Vamos a esperar, ¿no? Es muy temprano para poder hablar de eso. En este momento, más bien la situación de la ciudad, pues es este llamado a la población a que regresemos a estar en casa y salir lo necesario. Esa es la situación actual de la ciudad y estamos llamando junto con el presidente, que agradecemos, repito nuevamente, a quedarnos nuevamente en casa, salir lo necesario y todas las demás medidas, a actuar con mucha responsabilidad en estas fiestas decembrinas, y ya iremos viendo, ya veremos en enero en qué situación estamos para ver pues el tema de las clases presenciales, que hay que decirlo, ha sido muy difícil para las familias y para los niños y las niñas, muy complicado. Y somos absolutamente solidarios y un enorme agradecimiento a las familias por este gran esfuerzo que han hecho de que los niños y niñas tomen clases a través de la televisión o a través de internet. Ahí, la verdad, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
ha hecho muchísimas cosas para que pues los niños puedan tener y niñas pues distintas otras posibilidades. La verdad ha ayudado muchísimo, muchísimo el internet gratuito que se instaló en 2019, ahí gracias a la ADIP y al C5, que tenemos este número de postes que tienen internet gratuito. A muchos niños y niñas que no tienen internet en su casa, en las colonias más populares, se acercan a estos postes. Entonces, pero eso no quiere decir que no ha sido algo complicado para las familias, muy, muy complicado. Entonces, ya en enero estaremos viendo en qué situación estamos en la ciudad. Muy bien, doctora, le agradezco mucho. Buen día. Siguiente pregunta, Daniela Vega de Uno TV. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Me gustaría preguntarle de inicio y retomar uno de los cuestionamientos que se hizo durante esta semana. Se hablaba de un indicador de la Secretaría de Salud Federal de 5,127 personas hospitalizadas que usted nos decía que serían base para regresar a semáforo rojo, y llevamos ya lo que lleva de esta semana casi sobrepasando estas cifras. Saber si hubo alguna modificación en este indicador o si... O saber cuál es el motivo por el cual, pese a ello y pese a lo que usted nos comentó en julio pasado y nuevamente esta semana, no se transita al rojo. Sí, ese número, como lo dije el otro día, es para la zona metropolitana del Valle de México. Nosotros tenemos los números de la ciudad, siempre tenemos los números del Valle de México, los mostramos en todos los informes, pero nos toca decidir sobre la Ciudad de México. Ha habido un crecimiento hospitalario y por eso este llamado a la población. Si no hubiera habido, pues evidentemente estaríamos en los llamados previos que hemos hecho. Hoy es un llamado pues muy, muy especial a los habitantes de la ciudad, distinto al que veníamos haciendo en las semanas anteriores. Hoy es un llamado precisamente por esto, por el incremento de contagios y de la hospitalización. Repito, esperemos que regresemos a una situación en donde aún aunque haya crecimiento no sea acelerado, de tal manera que la capacidad hospitalaria no lo permita. Y también, como se lo mencioné a Eduardo hace un momento, yo creo que es importante la sensibilidad de todos los gobiernos, de todos, frente a una situación en donde llevábamos 2 meses o 3 meses de pandemia, a una situación donde llevamos casi un año de pandemia. O sea, estamos hablando de 9 meses, casi 10 meses de pandemia. Entonces, es distinto lo que estamos haciendo, pero además siempre es importante convocar primero que nada el llamado a la ciudadanía, a la población, y la ciudad, la gente siempre ha participado, con algunas excepciones, pero la gran mayoría participa. Entonces, hoy el llamado es distinto, a regresar a quedarnos en casa, salir lo necesario. Si salimos, salir al aire libre. Obviamente hay gente que tiene que trabajar y evidentemente pues es importante que salga a trabajar, a tener los ingresos para su familia, pero en ese caso también el uso de cubrebocas, la sana distancia, el cuidado. Si íbamos antes pues toda la familia al súper, pues ahora regresamos a que sea una sola persona la que vaya al súper, a que no abarrotemos las tiendas de regalos de Navidad, es mejor regalar amor, regalar cariño, a que no tengamos posadas, a que no hagamos las grandes fiestas, y ya habrá momento de celebrar, abrazarnos, regresar a los grandes conciertos en el Zócalo. Hay ya una lucecita con la vacuna, que esperemos que realmente, como anunció el presidente de la República, puedan iniciar los médicos a vacunarse, a las enfermeras, los trabajadores de la salud, los camilleros, los afanadores que puedan, afanadoras que puedan vacunarse ya muy pronto, y de ahí pues empezar a un proceso de vacunación en todo el país, que pues es la lucecita, y mientras tanto pues a cuidarnos, y regresar. Hoy la ciudad está en una situación crítica por este incremento, y por eso el llamado a la población a pues regresar a una situación de quedarnos en casa y salir a lo indispensable, y salir principalmente al aire libre, con si vamos a salir a dar la vuelta, pues que evitar los espacios cerrados y salir al aire libre. Doctora, pese a que no estamos en rojo, algunas de las medidas anunciadas
sí se asemejan a las medidas tomadas en aquella ocasión, como este llamado a regresar a casa, el llamado a no acudir a oficinas, pese a que estaba prohibido y que se dio. También los filtros nuevamente en algunas zonas de la ciudad, como el centro histórico, pese a que no estamos en rojo, sí es un llamado al confinamiento de la población de la ciudad. Así como lo menciona. O sea, es un llamado a la población. Hacer algunas precisiones. No se comentó el día de hoy, pero nuevamente se publicó en la Gaceta Oficial. Se extenderá la ley seca, doctora. ¿Perdón? No se mencionó en la conferencia. Se mantienen las medidas que tenemos hasta ahora. Se mantienen las medidas que tenemos hasta ahora. Algo que nos pueda comentar respecto al operativo de la Basílica. Se tenía previsto que se presentara esta semana. Tengo entendido que hubo una reunión el fin de semana con el secretario de Gobierno y autoridades de la Gustavo Madero. Sí, hoy tuve una reunión en la mañana, justo a las 9 de la mañana, sobre el tema, donde participó a distancia el alcalde y Seguridad Pública. A partir de este fin de semana se incrementa la operación y va a haber, o más bien la presencia, por si llega peregrinos este fin de semana, que esperemos que no, que aun cuando se mantiene abierta la basílica, pues este llamado es muy importante a todos. Y a partir del cierre para estar orientando a la población. Y no habrá romerías en ninguna alcaldía de la ciudad, no habrá romerías en el centro histórico, no habrá romerías en Iztapalapa, en ningún lado. Se están buscando para algunos vendedores, particularmente el centro, algunos terrenos que ya lo vamos a anunciar, para que pueda haber sana distancia si alguien quiere adquirir estos productos. Y es una orientación general a las alcaldías y ya las alcaldías verán la consideración. Gracias, doctora. Última pregunta, Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días, doctora, buenos días a todos. Preguntarle primero sobre los confirmados activos estimados al día de hoy, si nos podría precisar. Tengo aquí el dato. Sí, ¿qué parte en particular quieres saber, Sara? ¿Cuántos tenemos? Sí. Sí, claro. Mira, déjame sacar el dato, lo tengo aquí que si no me sabía de memoria. Confirmados, es decir, personas que ya tienen su resultado positivo, tenemos en la ciudad 14,000 personas. Ustedes recordarán, durante prácticamente todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, estábamos hablando de tener 3,500 a 5,000. Depende las fechas en las que hacemos pruebas y los tiempos de entrega de resultados. Claramente se ha crecido este número, pero este número ha venido de cuatriplicar el número de pruebas que hacemos día con día. Es decir, hace 3 meses hacíamos 5,000 pruebas, hoy estamos pegándole a 20,000. Hemos cuatriplicado el número de pruebas y se ha triplicado el número de activos. ¿Qué significa? Claramente estamos identificando más activos porque hacemos más pruebas, pero no ha sido lineal. Es decir, que estas pruebas lo que han hecho es que más gente tenga acceso, gente que pueda salir de la duda, pero no es que por cada prueba que hagamos hay un positivo adicional. Por eso ha bajado la tasa de positividad de pruebas, que en la última semana está cercana al 22%. Y tenemos más activos, sí, pero es completamente resultado del incremento de pruebas, que ha sido una cuatriplicación del número de pruebas comparado con lo que hacíamos hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿La positividad se mantiene en qué porcentaje? Esta última semana, desde que iniciamos el tema de las pruebas de antígenos, estamos hablando de tener una positividad global de 23%. Las pruebas de antígenos tienen una positividad de 20% y evidentemente las PCR, que son para pacientes luego importantemente en hospitales, pues tienen una positividad más alta. Pero el global, ya que ponderas todo, estamos hablando de 23%, entre 22 y 23% era el dato de ayer, que contrasta con la positividad de 33% que llegamos a tener hace 3 semanas. Y sí, en mayo que llegamos a tener 55, fue bajando a 40 y ahora estamos en el nivel más bajo que hemos estado. Y preguntarles también, está la doctora Oliva, ¿cuál es el comportamiento ahorita de la dispersión en el virus? Digo, al principio de la pandemia se había identificado que era como en las zonas periféricas, si ahora es más homogénea esta dispersión o cómo se está comportando.
Todos los casos positivos confirmados está georreferenciada. En este momento hay una dispersión en la ciudad. O sea, tenemos en todas las alcaldías tenemos casos positivos. Todavía podemos identificar algunos grupos de concentración que es justamente donde se colocan las colonias en emergencia sanitaria y las colonias, barrios y pueblos de acción prioritaria. O sea, son círculos concéntricos. Estamos trabajando en toda la ciudad porque en toda la ciudad hay casos positivos y casos sospechosos. E intensificamos las acciones, sobre todo la acción territorial y la acción de vigilancia en estos sitios donde hay agrupaciones de estos casos. Y lo que señalaba Clark, que es muy importante. En cuanto a la ampliación. Perdón, lo que señalaba Clark, que es muy importante, se llama sesgo de vigilancia activa. Entre más buscamos, más encontramos, pero eso no quiere decir que tengamos un problema mayor que el que teníamos en mayo. La positividad es ahí lo que nos da el parámetro. Sí, y respecto a la ampliación de camas, si nos pudiese decir también en cuanto al personal, ¿cuánto va a incrementar? ¿Cuántas plazas se van a abrir? ¿De qué tipo? Sí, ahí tenemos mucho apoyo del INSABI. Estamos ya contratando para abrir 96, ya de hecho, hoy están abriendo las primeras 50 de 96 en la unidad temporal Ajusco Medio, para incrementar 66 que ya abrieron desde ayer en la unidad temporal COVID, que va a llegar a 140 adicionales. Entonces estamos contratando, en este momento tenemos ya contratados más de 350 trabajadores de la salud para uno y para el otro. Sí, están apoyándonos también y eso es algo que va a llegar ya a brigadas especialistas de algunas entidades que están ya en semáforo verde. Por ejemplo, tenemos ya el compromiso y agradecemos muchísimo de Campeche. También estamos hablando con la gente de Chiapas, con el secretario de Salud de Chiapas, que vendrían a reforzar los grupos de especialistas. Eso también es muy importante y aquí, de nuevo, lo que tenemos es una enorme solidaridad del sector salud, un trabajo en la ciudad como sistema unificado de salud, donde hay intercambio de recursos, de experiencias, de servicios y entre todos sumamos para contender con la pandemia. Sí, gracias. Y preguntarle a la doctora, ¿cuál es en términos generales la movilidad que se registra hoy en día en la ciudad, tanto peatonal, vehicular, privada y transporte público, con este llamado que hacen sin cierres en las actividades económicas? ¿Cuál es el pronóstico, pues, de que se disminuya? Y si quieres, nada más, Sara, una cosa que se me olvidó decirte que es la verdad muy importante, que no mencionamos luego, es que cuando tú hablas de activos, estás hablando de personas que han tenido síntomas en los últimos 14 días, confirmados con una prueba COVID. Al hacer tus pruebas de antígenos, en las cuales los confirmas prácticamente al día después de que tienen síntomas y que van al kiosco, incrementas el número de activos porque son personas que tienen certidumbre más rápido de que son activos. En el caso de pruebas PCR, tenemos mucha gente que se hizo la prueba, está en espera de resultado y no cuentan como activos confirmados porque están en proceso. Con estas pruebas de antígenos subimos eso porque identificamos no solo a más gente, sino la identificamos mucho más temprano como confirmados en su periodo de transmisibilidad del virus y esto también incrementa el número de activos confirmados. Y de hecho es una muy buena noticia porque esto incrementa el incentivo de que esas personas se guarden. Evidentemente, pues este llamado que estamos haciendo a la ciudadanía de no salir a menos que sea necesario, pues estamos pensando que nos va a ayudar a reducir la movilidad o aumentar el número de personas que no están utilizando el transporte público, pero si se fijan, pues tenemos más o menos desde octubre la misma ocupación, todavía estamos en una ocupación del
60% de lo que teníamos. O sea, 40% menos. También se refleja en vehículos particulares y peatonal. Vehículos particulares hay un aumento en la movilidad. Si nos pones, si quieres pon todas las gráficas. Ese es el tránsito. Si se fijan en las últimas fechas, pues ha aumentado el número de vehículos que se mueven en la ciudad. Depende del día. El día sábado, por ejemplo, y el día viernes es mayor el número de vehículos que se mueven. Y sí esperamos que con este llamado y también el adelantar las vacaciones de muchas actividades del gobierno de la ciudad y los organismos autónomos, pues este número también va a disminuir o a aumentar dependiendo de cómo lo veamos. Gracias, doctora. Y por último, si me permite, por la mañana los que oponen al puente de Cuemanco tomaron ahí instalaciones. ¿Qué tanta afectación pueda hacer esta movilización? Si nos puede comentar. ¿Cuál, perdón? Discúlpame, Rocío, no te entendí. El del puente el puente de Cuemanco. Estaban reportando que se habían tomado las obras que se están realizando ahí. Voy a informarme adecuadamente. Hasta el momento no tenía esta información, pero me informo y con gusto informamos. Estamos ahí trabajando muy de cerca, hay que decir, con Semarnat y con Semarnat principalmente y con la entidad que se encarga de los humedales, el Ramsar se llama a nivel nacional, y recordarle a la ciudadanía, a los habitantes de Xochimilco, que el humedal que va a quedar después de que se acabe el puente va a ser de mucho mayor envergadura y por lo tanto restauración ambiental que el humedal que existía antes, que en realidad fue un lugar que se hizo en los 90s, a partir de la ampliación del periférico hacia el oriente. En cambio, nosotros vamos a dejar un espacio de restauración ambiental pues de una magnitud enorme, porque se va a conectar con el Parque Ecológico de la Ciudad de México y con otros humedales de la zona, además de todo el trabajo de rescate que se está haciendo en Xochimilco. Entonces, es muy importante informarle a la población, a toda la ciudadanía, estamos rescatando Xochimilco, estamos restaurando las chinampas, estamos restaurando los canales, estamos restaurando los humedales. Este puente es muy importante para el transporte público, para la movilidad de las colonias y de las zonas más pobres, más apartadas, más populares de la ciudad, es fundamental, pero no vamos a dañar el medio ambiente, todo lo contrario, se va a hacer una restauración de tal manera que las cosas queden mucho mejor que como estaban. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias.